Desde muy pequeño supe que era diferente a los demás. Este es mi hermano pequeño, Daniel. Y ese... soy yo. La emisión en el pasado mes de octubre del programa Espacio Ciencia dio a conocer por televisión un caso extraordinario que además obtuvo una inesperada repercusión mediática. Se trataba de la historia de Francisco García López. Según múltiples testimonios, ha sido la primera persona en alcanzar un sueño perseguido por muchos desde el comienzo de la humanidad. Muchos han sido los intentos que, tomando como base la utilización de determinados materiales, se han acercado a la gran maravilla de poder observar sin ser visto, de poder mirar sin ser observado. Pero ¿puede en realidad el ser humano llegar a ser invisible? Para nosotros no era un programa más con una historia más. Nosotros nos dimos cuenta que estábamos delante de un caso verdaderamente único. La historia de Francisco García es, de lejos, la más compleja y asombrosa con la que me he encontrado en mi carrera profesional. Repercusión igual, pero nunca pensamos que pudiera formarse tanta polémica sobre el tema, y mucho menos que pudiera acabar de esta manera. Pues, mira, muchos pensaban que no deberíamos haber entrado de esa manera en la vida de una persona, pero como periodista, como profesional, era casi una obligación, un deber, contar esa historia. Teníamos algo tan interesante, tan impresionante, ¿cómo no íbamos a contarlo? La ficción parece ser el último reducto para todo aquello que solo la imaginación puede alcanzar. Pero en numerosas ocasiones también ha constituido la antesala de los grandes descubrimientos científicos, especialmente del siglo XX. Yeah, in our studies, we've actually developed a new material which we call metamaterial. And what it does is that it changes the behavior of light. It's not that the object becomes invisible, it just changes the behavior of light so that when the light hits the object, it does not bounce off of it and hit our retina so that we can see it, but it just goes around the object, and then the object becomes invisible to the human eye. But nothing becomes invisible as such, it's just a trick, an optical trick. Todos los ensayos y teorías llevados a cabo hasta la fecha han tenido un denominador común: intentar conseguir la invisibilidad por medios artificiales. Pero la pregunta que hoy nos ocupa es la siguiente: ¿es posible la invisibilidad natural, la invisibilidad personal, sin ningún tipo de apoyatura externa, científica o tecnológica? Precisamente este es el caso de Francisco García López, un hombre que asegura haber roto las leyes de la física y quebrantado los sólidos cimientos de la ciencia. Según testimonios de primera mano, Francisco es capaz de volverse imperceptible a la mirada humana directa sin ningún truco óptico ni mecánico. No. Cuando entramos en contacto con esta historia, ni me la creí, lógicamente. No, desde el principio no. No, desde el principio no. Fue buceando en la historia cuando nos dimos cuenta que el caso era verdaderamente sorprendente. Sí, yo siempre lo decía. Yo no sé cómo lo hace, pero el caso es que lo hace. Well, as we were discussing before, I can declare, based on the studies that my colleagues and I have conducted, that invisibility is impossible, and anyone declaring that he or she is invisible per se, like just because, is a total idiot. Francisco García existe y es invisible.
Nosotros descubrimos un error en el registro de una manzana entera de viviendas. Son 253 viviendas de nueva construcción que estaban situadas entre las calles Las Artes y San Juan de la Cruz. Según nuestros datos, ahí tenía que haber 354 vecinos y si los sumábamos al censo local se superaba la cifra oficial de 250.000 habitantes censados. Pues hablamos con el Instituto Nacional de Estudios Demográficos. A ellos les faltaba, tenían un grave problema porque les faltaba una persona en aquella manzana. Vivía allí, sí, pero nadie le había visto. Observamos el buzón, veíamos que los contadores corrían, él entraba y salía de la vivienda, pero nadie le veía. Y nos intrigó de tal manera que nos pusimos en marcha una investigación. Pero en este caso, como se superaba el tramo, había que desplazarse hasta el lugar. Entonces hicimos una labor de campo, nos desplazamos hasta allí, hablamos con vecinos para ver si lo conocían, pero nadie ni lo habían visto, ni habían hablado con él, ni lo conocían. Nosotros lo único que sabíamos era el nombre, Francisco García López. Si nadie le veía, nuestra obligación era intentar tener alguna imagen suya. Algún día tendría que entrar en casa. Y entonces pusimos en marcha un operativo 24 horas del día de seguimiento. Lo que hicimos fue seguir el procedimiento habitual en estos casos, es decir, vamos al censo local, después al regional y también miramos la junta de distrito, cotejamos los datos de los tres y así es como contactamos finalmente con la familia. Y no lo vi raro, pues les di el teléfono. No. No. Sí hablamos con él por teléfono, pero se negó en rotundo a conceder una entrevista al programa ni a hablar con nosotros. Con la absoluta certeza de que era imposible poner rostro y cuerpo a Francisco por esta vía, el programa Espacio Ciencia, a través de fuentes confidenciales, pudo averiguar que trabajaba en una fábrica de componentes químicos. Confirmada la identidad de las personas que aparecen en imagen, podemos asegurar, sin miedo a equivocarnos, que este que ven es Francisco García López. Francisco García parece tener un don especial. Para algunos es un hecho comprobado, según otros, un fraude. Tras la emisión de este reportaje, una oleada de críticas intentó desmontar su historia. El programa fue también objeto de múltiples acusaciones, entre ellas falsedad documental, ligereza de pruebas o contenidos poco rigurosos. La física no es una disciplina que se preste a ningún tipo de especulación, como se está viendo en ciertos programas de televisión. La comunidad científica no está de acuerdo y se ha visto dañada profundamente. Yo creo que la polémica parte del formato, porque estamos con un tipo de programas que está anclado en la realidad, que se basa en hechos reales, pero también es cierto que quizá algunos datos no estaban suficientemente contrastados y esto da lugar y genera una hipótesis polémica, como en este caso. Nosotros no hemos manipulado ni distorsionado la realidad de nada. Es más, sabiendo lo que sabemos a día de hoy, dígame usted si no fue acertado considerar que Francisco es o puede ser invisible. A raíz de la emisión de aquel programa, se hizo imposible localizar a Francisco. Las críticas y acusaciones se volvieron a su vez contra el supuesto hombre invisible. Un buen día desaparece sin dejar rastro. A efectos prácticos, se vuelve invisible. Es duro de aceptar. No sé si difícil de creer, pero es la realidad. No sabemos la fecha exacta en la que esta persona desaparece. Lo único que puedo aportarle es el dato de la fecha de la presentación de la denuncia de la desaparición de esta persona. Es el 13 de octubre y la presenta Daniel García López, el hermano de Francisco. Llamé al timbre por si acaso no hubiera oído ni el portero ni el teléfono y no me quedaba otra que entrar. Así que, bueno, cogí las llaves y abrí la puerta de su casa. Y allí no había nada. Y no había nadie. Mi hermano allí no estaba. Lo único que encontré fue una videocámara con la cinta. Pero cuando vi la cinta, a ella sí vi que la cosa
Ahí sí me preocupé. Hola, me llamo Francisco y soy invisible. No, yo no recordaba así las cosas. O sea, me causó mucha sorpresa ver lo que estaba viendo. Porque para nada yo me imaginaba que... Yo no tenía esa realidad en la cabeza. Era buen chico, no sé, era normal. Le gustaba salir con nosotros, las cosas de los chicos normales, no sé. No. Francisco siempre ha sido un niño muy bueno. Él se encerraba en su cuarto y igual que si no hubiera nadie. Es que él y yo no jugábamos juntos prácticamente nunca. Es que casi no jugábamos juntos. Yo salía mucho a la calle con mis amigos, él se quedaba en casa. No sé muy bien en qué se entretenía, no sé muy bien haciendo qué, pero... Los deberes, todo lo que le pusieran, él lo hacía y nunca hemos tenido problema. Entonces no nos hemos preocupado de ir al colegio ni de ver cómo iba la cosa. Perdía siempre perdía. Se quedaba sin la peonza, sin la canica. Lo que pasa es que luego a veces no sabías dónde había estado en el recreo porque al principio salía con todo el mundo de la clase y luego no se sabía dónde estaba. Se le daban fatal las chicas. A todos no se nos daban mal, pero a él se le daban fatal. Me acuerdo que estuvo bastante tiempo que perseguía a una chica, a Carolina se llamaba, una chica bastante guapa y ella ni caso. Vamos, como si no existiera. No le hacía ni caso. No, de verdad, ¿eh? No sé quién dices. Francisco García López. No, es que no, de verdad. ¿Pero tiene algún mote o algo por el que a lo mejor le pueda conocer? Es que no sé quién es, ¿eh? Joder, no le pongo cara, ¿eh? A esta persona. Sé que mi cara no será muy conocida. Mi nombre tampoco. Pero seguro que les ha llegado mi historia por la televisión. En clase que no estudiábamos mucho y la maestra nos preguntaba y claro, pues tú querías medio esconderte, pero Paco le salía natural, es que era como si no estuviera en clase, efectivamente era como un don que tenía. Dicen que tengo un don. Para mí es solamente una cualidad. Fue el día del amigo invisible, que habíamos estado con un amigo invisible en clase, lo habíamos organizado. Y el pobre Paco se quedó sin regalo. Teníamos todos regalo que nos hicimos unos a otros y Paco nada, no tenía. Y era muy raro, nos reíamos mucho porque éramos pares. Se dirán muchas cosas de mí, ya se están diciendo. Pero no me importa. A partir de ahora todo queda borrado. Era muy independiente, él se las apañaba solo para jugar, para hacer sus cosas y no nos daba guerra. Sin embargo, Daniel, como era más nervioso, teníamos que estar más pendiente de él y no hacía nada más que hacer cosas para llamar nuestra atención. Yo no creo que a mi hermano le hicieran menos caso, le quisieran menos por ninguna razón. Simplemente me parece normal que unos padres estén más encima, en este caso de mí, por lo que te cuento, por mi diabetes. No creo que quisieran menos o le hicieran menos caso a mi hermano. Sí, a él le encantaba grabar con la cámara. Prácticamente todo lo que se grababa en casa, de fiestas, cumpleaños, reuniones familiares, navidades, todo lo grababa él. Por eso él no sale nunca. ¡Apaga, que queremos dormir! Sí, eso. Por primera vez voy a utilizar mi don a conciencia y para algo útil. Voy a desaparecer. Le puedo asegurar que incluso hemos hecho un esfuerzo que va más allá. Y sin embargo, el resultado es que no tenemos ni un solo rastro sobre la presencia o movimiento de esta persona. Es que mucha gente no sabía que ya tenía un hermano. Ha tenido que pasar todo esto para que se den cuenta para que sepan que yo tengo un hermano. Ahora resulta que soy interesante. Por eso me presento por primera y última vez. Hay que ser lo suficientemente profesional como para saber pasar página. Ahí fuera hay muchas otras historias nuevas que contar.
Sí, volvería a hacerlo sin duda. A pesar de que aquello supuso el fin de Espacio Ciencia, estoy muy orgulloso del trabajo realizado y concretamente de aquel programa. Llegamos a tratar la historia con sentimiento, con fondo humano. Eso para mí no tiene precio. Que lo echo de menos. Que siempre lo he echado de menos. Si todavía seguís ahí viendo esto es porque os intereso, o por lo menos tenéis curiosidad. Os aseguro que esto no es ningún fraude ni ningún engaño. Os voy a demostrar que soy invisible. Si alguien le ha visto, o le ve, o le puede ver, por favor, que me llame. Esto que van a ver es la última imagen y las últimas palabras de Francisco. ¿No queríais una prueba? Aunque todos guardamos recuerdos, no encuentro en qué momento me volví invisible. Pero en este lado hay cientos como yo.